El I Ching, o libro de los cambios, es un antiguo texto chino de adivinación que se encuentra entre los clásicos chinos más antiguos. El I Ching fue originalmente un manual de adivinación durante el periodo Zhou occidental, que tuvo lugar alrededor del año 1000 al 750 a.C. A lo largo del periodo de los reinos combatientes y los primeros periodos imperiales, aproximadamente entre el 500 al 200 a.C., se transformó en un texto cosmológico con una serie de comentarios filosóficos conocidos como las 10 alas. Tras incorporarse a los 5 clásicos chinos en el siglo II a.C., imaginaros, clásicos en el siglo II a.C., el I Ching fue la base de la práctica adivinatoria durante siglos en todo el lejano oriente y fue objeto de numerosos comentarios académicos. Entre los siglos XVIII y XX adquirió también un papel influyente en la comprensión occidental del pensamiento filosófico de Asia Oriental. Nada, os traigo un programa bastante interesante, espero que os interese. Pero bueno, como siempre os digo, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y bueno, como siempre os digo, seguidme en @estudio5.25 porque me gusta que interactuemos y sobre todo que me digáis vuestras opiniones. Hoy, obviamente, vamos a escuchar música de China continental, así que el primer artista, que seguro que os suena, si habéis escuchado alguna vez música china, es Jay Chou con su canción It Rained That Day. Espero que os guste.这次缓缓打开，你慢慢走来，我竟然看着你发呆。你刚刚 say 个 hi， 没位坐下来，我想叫旁边的离开。我车票都还在，心却在窗外，因为你遗下的站台。远远地看着你点点头这一开，你一句话我怕撞离开。你瞬间掉出来，我才明白是那个陪伴的女孩。这么多年彼此竟然没认出来，是你变美还是我变帅？你见过花就开，离开雨就来，这里适合谈个恋爱。如果我有一个梦幻的开场白，没有比你更美的对白。雪白的天空等待彩虹出现，你我的印象是谁许的愿？黑黑的夜空繁星变得耀眼，因为你出现在我身边。那老家有点远，但我有点闲，也许能陪你走一圈。等你的父母都见，吃几口麻酱面，也许还能打个几圈。想起了麦芽甜爱时的脸，你提到多年前的暗恋。你剪下校园毕业册的那一页，是因为我在照片里面。雪白的天空等待彩虹出现，你我的印象是谁许的愿？黑黑的夜空繁星变得耀眼，因为你出现在我身边。原来多年前在那个书店借我课本的是你，原来看我被雨滴的那天帮我撑伞的是你。翘课的那一天，花落那一天，教室那间我已看见，
消失的下雨天，我想再听一遍，我应该对你唱着今天。从你到家门外，我才明白，原来你早已有人疼爱。如果回到过去那一个下雨天，我会为了你把伞撑开。如果回到过去那一个下雨天，我却不在，转身离开。El núcleo del I Ching es un antiguo texto de adivinación de la dinastía Zhou occidental, conocido como Cambios de Zhou. Los estudios modernos sitúan la compilación de este texto, en su forma actual, entre los siglos aproximadamente 10 y 6 a.C. A partir de comparaciones lingüísticas entre el Zhou Ji, que serían los cambios del Zhou, y las inscripciones en bronce de la época, el sinólogo estadounidense Edward, tiene un apellido más difícil que todas las palabras chinas que voy a decir, Shaughnessy, propuso que su redacción definitiva tuvo lugar en el último cuarto del siglo IX a.C., durante los primeros años del reinado del rey Xuan de Zhou. Una copia del texto hallada en 1994 dentro de un conjunto de tablillas de bambú y madera del Museo de Shanghai indica que el Zhouji ya se utilizaba en todos los niveles de la sociedad china hacia el año 300 a.C., aunque todavía presentaba pequeñas variaciones hasta el periodo de los reinos combatientes, que lo hemos mencionado antes, que es aproximadamente entre el 500 al 220 a.C. Es probable que en esta misma época coexistieran otros sistemas de adivinación. De hecho, los ritos de Zhou mencionan dos adicionales, el Lianshan y el Guikang. El nombre Zhouji significa literalmente cambios de la dinastía Zhou. Estos cambios se han interpretado de diversas maneras, como transformaciones de hexagrama, de sus líneas o de los números obtenidos mediante la adivinación. El filósofo Feng Youlan sugirió que el término cambios significaba originalmente fácil, aludiendo a un método de adivinación más simple que el de los huesos oraculares, aunque esta hipótesis cuenta en la actualidad con poco respaldo. También existe una antigua etimología popular según la cual el carácter incluye los signos del sol y la luna, simbolizando el ciclo del día. Sin embargo, los sinólogos modernos consideran más probable que derive de la imagen del sol emergiendo de las nubes o de la transformación del contenido de un recipiente. Tradicionalmente, el Zhouji se atribuía a figuras culturales de la dinastía Zhou, como el rey Wen o el duque de Zhou, y se vinculaba a sí mismo con el legendario soberano Fuxi. Otra tradición sostiene que gran parte del texto fue escrita por Tang Deshan. Según el Gran Comentario, Fuxi había observado los patrones del mundo para crear los 8 trigramas, que en chino se llaman bagua, pronunciado fatal. Los tonos no me los tengáis en cuenta, yo los tonos no los sé leer. Con el fin de comprender lo luminoso y clasificar la multiplicidad de las cosas. No obstante, el Zhouji no menciona esta leyenda ni ofrece información sobre su propio origen. Los ritos de Zhou, por su parte, afirman que los hexagramas derivan de estos 8 trigramas. Perdón, se me hace bola la palabra trigrama. Durante la dinastía Han coexistieron diversas teorías sobre la relación entre ambos, hasta que se consolidó la atribución tradicional, que fue formulada por el erudito Ma Rong, que vinculaba la obra a Fuxi, el rey Wen, el duque de Zhou y a Confucio, aunque hoy en día esta interpretación ya no es generalmente aceptada. La unidad básica del Zhouji es el hexagrama, una figura formada por 6 líneas horizontales apiladas, que pueden ser continuas o discontinuas. El texto transmitido incluye los 64 hexagramas posibles, cada uno acompañado de su nombre, una breve descripción y 6 sentencias correspondientes a sus líneas. Estas se emplean para interpretar
los resultados de la adivinación, aunque se desconoce por qué existían dos métodos distintos de lectura, ni por qué en ocasiones se privilegiaban las descripciones generales sobre las específicas de cada línea o viceversa. El libro se abre con la fórmula, preparado, que lo voy a decir fatal, Yuan, Hen, Li, Zhen, 4 términos que aparecen con frecuencia y que ya en el siglo VI a.C. se consideraban esenciales para la interpretación del I Ching. Edward Shaughnessy interpreta esta expresión como la confirmación de la aceptación inicial de una ofrenda favorable para la consulta posterior. La palabra Zhen además se utiliza en la dinastía Shan con el sentido de adivinar en las inscripciones de huesos oraculares y también implicaba ideas de rectitud o corrección. El erudito Chen Xuan la definió como indagar sobre la corrección de una acción propuesta. Los nombres de los hexagramas suelen corresponder a términos que aparecen en su respectiva sentencia, aunque en 5 casos, el 2, el 9, el 26, el 61 y el 63, se emplea un carácter aparentemente no relacionado, de significado, a día de hoy, incierto. Es posible que estos nombres se eligieran de forma arbitraria o, por el contrario, que las sentencias de las líneas se desarrollaran a partir de ello. En cualquier caso, dichas sentencias, que constituyen la mayor parte del texto, son notoriamente crípticas. Cada una comienza con una indicación de posición y con el número 6 para una línea discontinua o 9 para una línea continua. Los hexagramas 1 y 2 incluyen además una sentencia especial denominada Yong. A continuación, las sentencias pueden ofrecer pronósticos, afirmaciones oraculares e incluso, en algunos casos, elementos poéticos o referencias históricas. La evidencia arqueológica muestra que la adivinación de la dinastía Zhou se basaba en la cleromancia, la producción de números aparentemente aleatorios para determinar la intención divina. El Zhou Yi proporciona una guía de cleromancia que utilizaba los tallos de la planta de milenrama, pero se desconoce cómo estos tallos se convertían en números o cómo se elegían líneas específicas a partir de las lecturas de las líneas. En los hexagramas, las líneas discontinuas se usaban como abreviatura de los números 6 y 8 y las continuas con los valores 7 y 9. El gran comentario contiene una descripción clásica tardía de un proceso en el que se realizaban diversas operaciones numerológicas en un manojo de 50 tallos, dejando restos de 6 al 9. Al igual que el Zhou Yi, la adivinación de tallos de milenrama data del mismo periodo Zhou occidental, aunque su forma moderna es una reconstrucción.听不清就选择闭口不语，我并不想把战火延续呢。我想两座孤岛，面对面互不打扰，连句晚安都不到。那道墙越筑越高，快超越我的心脏。是你先低头，还是我会主动投入怀抱 ？We just need the right time to say sorry. Maybe we just need the right time to say sorry. 谁给我的勇气？回首已来不及，一字一句太追忆，需要讨论温室外冷静。谁给我的勇气？整天没了踪迹，但又控制不住的想你，想你呀，想你去了哪里？现在又在哪里？手机按了，通知关了。
对话听着，决定不想让仿佛活着成就快乐。两颗心悬着，胸部都在释放着，呼吸冰冷听歌，是不是我们都被自尊封印了？没事就拿没事当作放线，如果没事那就行，没事干嘛摆臭脸？搞得我像不体贴，自己的冒烟，不懂也许只要对你温柔一点。We just need the right time to say sorry. Maybe we just need the right time to say sorry. 谁给我的勇气？回首已来不及，一直太嘴硬，祈祷他们为什么冷静？谁给我的勇气？不顾更会不你，但又控制不住的想你呀，想你去到哪里？有没有人陪你 ？Baby， 我们能不能别再演戏？赶快挖掘缺氧窒息的默剧，渐渐被怎么划破伤口的真心，接住是很的冷暴力。Baby， 我们能不能别再逃避？赶快找回当初一起的疗愈，渐渐被沉默划破伤口的真心，接住彼此的默契。Las antiguas narraciones del Zhou-Zhuan y el Gouju contienen las referencias más tempranas conocidas a la adivinación mediante el Zhou-Ji. Ambas obras relatan más de 20 consultas adivinatorias exitosas realizadas por especialistas para familias reales entre los años 671 y 481 a.C. No obstante, el método empleado no se explica en detalle y en ninguno de los relatos aparecen comentarios, patrones o interpretaciones predeterminadas. Únicamente se utilizan los hexagramas y sus sentencias. Ya en el siglo... que se me ha ido. Ya en el siglo IV a.C., la autoridad del Zhou-Ji comenzó a invocarse con fines retóricos, incluso al margen de las prácticas adivinatorias concretas. Aunque el Zhou-Zhuan no registra consultas de particulares, los documentos de la dinastía Qin, hallados en Shui Hudi, indican que los hexagramas también se empleaban en contextos privados para resolver cuestiones relacionadas con negocios, salud, descendencia o elección de día auspicioso. La forma de adivinación del I Ching más difundida en la actualidad es la reconstrucción del método descrito en estos relatos y desarrollada posteriormente en el Gran Comentario, que es de aproximadamente el año 300 a.C., que estamos hablando de hace 2300 años, ¿vale? Así como en el Huananzi y el Lunghen, también son los que más se toman en cuenta. A partir de la descripción del Gran Comentario, el neoconfuciano Zhu Xi reconstruyó un sistema de adivinación con tallos de milenrama, que todavía se practica en gran parte del Lejano Oriente. En la época moderna, Gao Hen propuso una reconstrucción alternativa que difiere de la del Zhu Xi en varios aspectos. Otro procedimiento, basado en el uso de monedas, se popularizó durante la dinastía Tang y continúa vigente hoy en día. Más recientemente han surgido métodos alternativos como dados especializados y sistemas de cartomancia. En las narraciones del Zhou-Zhuan, las líneas individuales de los hexagramas se designan mediante la partícula genitiva zi, que no la voy a explicar, pero bueno, es un símbolo del chino, seguida del nombre de otro hexagrama en el que esa línea presenta una forma distinta. En reconstrucciones posteriores de los antiguos métodos, este término fue interpretado como el verbo trasladarse a, sugiriendo que un hexagrama podía transformarse en otro. Sin embargo, el Zhou-Zhuan no ofrece ejemplos de tales líneas cambiantes en las 12 declaraciones conservadas. Los oráculos se generan exclusivamente a partir de los hexagramas originales. En el 136 a.C., el emperador Wu de la dinastía Han proclamó al Zhou-Ji como el primero entre los clásicos, es que me hace gracia lo de los clásicos, en el año 136 a.C., otorgándole el título de clásico de los cambios, o como lo conocemos hoy en día, el I Ching. Su incorporación
A los 5 clásicos respondió a una amplia convergencia de corrientes intelectuales y religiosas, entre ellas el confucianismo, el taoísmo, el legalismo, la cosmología del yin y el yang y la teoría de los 5 agentes, que se llama Wuxin. Si os interesa, podemos hacer un programa de cada uno de ellos, aunque de Confucio ya hemos hablado. Aunque el Zhuozi no contiene en sí analogías cosmológicas explícitas, pasó a interpretarse como un microcosmos del universo, capaz de expresar compleja correspondencia simbólica. La edición oficial del texto fue incluso grabada en piedra como parte de los clásicos de piedra de Xiping. Esta versión canonizada permaneció como texto normativo durante más de 2000 años, hasta el hallazgo en el siglo XX de versiones alternativas del Zhuozi y de textos afines. La canonización del Zhuozi implicó asimismo su asociación con un conjunto de 10 comentarios conocidos como las 10 alas. Estos textos son considerablemente posteriores al núcleo original y reflejan un contexto cultural completamente distinto. Mientras que el Zhuozi fue redactado en chino antiguo temprano, las 10 alas pertenecen a una variante posterior de la lengua. Su origen exacto sigue siendo incierto para los especialistas. Con independencia de su procedencia, la profundidad filosófica de estos comentarios permitió integrar el I Ching en la tradición erudita confuciana del periodo Han. Su inclusión evidencia además una percepción ampliamente extendida de la China antigua, según la cual el I Ching constituía un documento moral y simbólico de gran riqueza, útil para mucho más que la mera adivinación profesional. Entre las 10 alas, la más influyente es probablemente el Gran Comentario, que ya lo hemos comentado antes, que presenta el I Ching como un microcosmos del universo y como una representación simbólica de los procesos del cambio. Según su interpretación, quien participa espiritualmente en la experiencia del I Ching puede llegar a comprender los patrones más profundos de la realidad. Entre otros temas, explica cómo los 8 trigramas emergen de una unidad primordial del universo mediante 3 bifurcaciones sucesivas. Las demás alas ofrecen perspectivas complementarias sobre la misma visión general, reforzando la autoridad cósmica y filosófica del I Ching. Así, en el Wenyan propone una lectura moral que establece un paralelismo entre los 2 primeros hexagramas, el Qian y el Kun, y las fuerzas del cielo y la tierra, mientras que el Shuogua atribuye a los hexagramas una función simbólica que permite comprender el yo, el mundo y el destino. A lo largo de las 10 alas aparecen además pasajes que parecen incrementar deliberadamente la ambigüedad del texto base, sugiriendo el reconocimiento de múltiples niveles de significado. El Gran Comentario vincula el conocimiento del I Ching con la capacidad de deleitarse en el cielo y comprender el destino. Quien lo estudia sabiamente percibe los patrones del cosmos y no se deja abatir por las dificultades materiales. Incluso la palabra japonesa para metafísica, a ver si la pronuncio bien a la primera, el Keichi Jogaku, deriva de un célebre pasaje del Gran Comentario que dice algo así como: lo que está por encima de la forma se llama Tao, lo que está por debajo de la forma se llama herramienta. Este término pasó posteriormente también al coreano y al chino moderno. Tradicionalmente, las 10 alas fueron atribuidas a Confucio, probablemente a raíz de una interpretación errónea de las memorias históricas. Aunque esta asociación carece de base histórica sólida, contribuyó decisivamente a reforzar la autoridad del I Ching, que fue venerado como texto confuciano durante las dinastías Han y Tang. De hecho, no fue incluido en la quema del libro de los clásicos confucianos, aunque la evidencia textual sugiere con fuerza que Confucio no consideraba el Zhuozi un clásico en el sentido estricto de la palabra. Un comentario antiguo hallado en Mawandui lo presenta valorándolo primero como fuente de sabiduría y solo secundariamente como texto adivinatorio imperfecto. En cualquier caso, dado que el emperador Wu de la dinastía Han canonizó conjuntamente las 10 alas y el I Ching original bajo su nombre Zhuozi,
Este proceso refleja probablemente la influencia decisiva de los eruditos confucianos en la administración imperial. Además, las 10 alas emplean con frecuencia fórmulas como "el maestro dijo", características del estilo de las Anacletas, lo que sugiere una fuerte participación confuciana en su redacción e institucionalización.如果有远方，你就是方向。可惜遗憾总是比回忆长，思念没有尽头，却有重量。曾属于你的我，念念不忘。就算是1秒，换地久天长。时间会治愈人破碎的向往，再见已太辛苦，缝不分离的伤。愿心酸将你我都酿成阳光。我听见幸福，幸福在歌唱，怅然是悲欢，终化成土壤，阴晴圆缺，花开花谢，学会了原谅。你将最美的梦遗落在我心上。幸福，幸福在歌唱，乌云的背后，终究是明朗。如果世上有天堂，此刻你在我身旁，从不曾被遗忘。我想帮云溪找新的家人，你要提早把云溪送走。就算是1秒，换地久天长。时间会治愈人破碎的向往，再见已太辛苦，缝不分离的伤。愿心酸将你我都酿成阳光。我听见幸福，幸福在歌唱，怅然是悲欢，终化成土壤，阴晴圆缺，花开花谢，学会了原谅。你将最美的梦遗落在我心上。过去过不去的伤，抹去了泪水，说好不能忘。爱是道永恒的光，守护在你的身旁，从不曾被遗忘。我从不曾遗忘。
En el I Ching canónico, los hexagramas se disponen según un orden conocido como la secuencia del rey Wen, llamada así en honor al rey Wen de la dinastía Zhou, fundador de la dinastía y supuesto reformador del sistema interpretativo del texto. Esta secuencia suele emparejar cada hexagrama con su forma invertida. Aquellos 8 que permanecen inalterables al invertirse, se agrupan con sus correspondientes versiones complementarias, obtenida mediante la inversión de sus líneas yin y yang. Sin embargo, esta no fue la única disposición histórica de los hexagramas. Una secuencia alternativa, hallada en los manuscritos de Ma Wandui en 1973, lo organiza en 8 grupos, según el trigrama superior compartido. No obstante, el manuscrito más antiguo conocido, que fue descubierto en 1987 y conservado actualmente en la biblioteca de Shanghai, que ahora me estoy arrepintiendo de no haber ido, puede haber seguido ya la secuencia del rey Wen. Incluso se ha sugerido que una paleta de cerámica del periodo Zhou occidental contiene 4 hexagramas dispuestos de acuerdo con ese mismo orden. Sea cual fuera la disposición más antigua, no existen indicios claros de que el orden de los hexagramas tuviera una importancia particular para los autores originales del Zhouzi. La asignación de números, ya sea en sistema binario o decimal, a hexagramas concretos constituye una innovación moderna. Los principios del yin y yang se representan gráficamente mediante líneas discontinuas y continuas. El yin serían las líneas discontinuas, las partidas, y el yang serían las líneas completas o continuas. A partir de combinaciones de 3 líneas se forman los 8 trigramas, que serían los bagua, que serían el qian, el dui, el li, el zhen, el shun, el kan, el gen y otro kan, que sería kun. La combinación de los 2 trigramas produce los 64 hexagramas que constituyen la estructura fundamental del texto. Durante la dinastía Han Oriental, la interpretación del I Ching se dividió en dos grandes corrientes, surgidas a raíz de disputas sobre pequeñas variantes entre distintas versiones del texto transmitido. La primera, conocida como la Escuela del Nuevo Texto, se caracterizaba por su enfoque más ecléctico y por su interés de establecer correspondencia simbólica y numerológica. Por favor, que no me he equivocado leyendo en chino, me equivoco leyendo en español. Numerológicas entre el mundo natural y los hexagramas. Sus comentarios sentaron las bases de la antigua escuela de imágenes y números. La segunda, la escuela del texto antiguo, adoptó una orientación más filológica y jerárquica centrada en la interpretación moral del texto, y de ella surgiría la escuela de significado y de principio. Los estudiosos del Nuevo Texto difundieron versiones alternativas del I Ching e incorporaron con libertad comentario no canónico a la obra, además de promover también sistemas adivinatorios paralelos como el Tia Xuan Jin. Gran parte de esta literatura temprana, incluida en las obras de Jin Fan, de Yu Fan y de Xun Xuan, sobre imágenes y números, se ha perdido. Solo se conservan breves fragmentos a través de una compilación de la dinastía Tang conocida como Zhouji Jijie. ¡Cuánto chino! Tras la caída de la dinastía Han, el estudio del I Ching dejó de organizarse en escuelas sistemáticas. El autor más influyente de este nuevo periodo fue Wang Bi, quien rechazó la numerología característica de los comentaristas Han e integró directamente la filosofía de las 10 alas en el texto principal del I Ching. El resultado fue una interpretación tan influyente que desplazó casi por completo la tradición exegética anterior. Un siglo después, Han Kangbo añadió comentarios a las 10 alas dentro de la edición de Wang Bi, dando lugar al texto conocido como Zhouji Zu. La principal alternativa interpretativa fue entonces una obra práctica de adivinación atribuida al adivino Guan Lu. A comienzos de la dinastía Tang, el emperador Taizong ordenó a Kong Yingda preparar una edición canónica del I Ching.
Para ello, adoptó como comentario oficial el libro de los cambios anotado, que sería el Zoujitsu de Wanbi, compuesto en el siglo III, y añadió glosas adicionales que ampliaban sus explicaciones. El resultado, el significado correcto del libro de los cambios, que sería el Zoujitsenji, se convirtió en una edición estándar durante la dinastía Song. Hacia el siglo XI, el I Ching comenzó a leerse principalmente como la obra de filosofía compleja, utilizada como punto de partida para reflexionar sobre grandes cuestiones metafísicas y éticas. Chen Yi, uno de los principales representantes del neoconfucianismo y patriarca de la escuela Zhen Zu, interpretó el texto como una guía para la perfección moral. En su visión, el I Ching ofrecía principios para que los funcionarios formaran alianzas políticas honestas y combatieran la corrupción y resolvieran adecuadamente los asuntos del gobierno. Por su parte, el erudito Xiao Yong reorganizó los hexagramas en una disposición que recuerda al sistema binario moderno, aunque no pretendía conferirle un uso matemático en ese momento. Esta ordenación, conocida en ocasiones como secuencia binaria, ejercería más tarde una influencia decisiva sobre Gottfried Leibniz, del que vamos a hablar un poco más tarde. En el siglo XII, Zhu Xi, cofundador de la escuela Chenzhou, criticó las dos grandes tradiciones interpretativas heredadas de la dinastía Han, considerándolas parciales e incompletas. En su lugar, propuso una síntesis de ambas, sosteniendo que el I Ching era fundamentalmente un texto de adivinación, pero uno cuyo uso estaba orientado al perfeccionamiento moral del individuo, es decir, a la rectificación de la mente descrita en el Gran Aprendizaje. Su reconstrucción del método adivinatorio con tallos de milenrama, basada en parte en el Gran Comentario, se convirtió en una forma estándar de consulta y continúa empleándose en la actualidad. Con la entrada de China en la Edad Moderna, el I Ching adquirió una renovada relevancia tanto en los estudios confucianos como en los taoístas. El emperador Kangxi manifestó un interés especial en el texto y promovió nuevas interpretaciones del mismo. Durante la dinastía Qin, los eruditos se concentraron cada vez más en el análisis de la gramática preclásica, lo que favoreció el desarrollo de enfoques filológicos que influirían profundamente en la investigación moderna del I Ching.真的懂唯一的定义，并不简单如呼吸。你真的希望你能理清，若没交心，怎么说明我真的爱你？句句不经意，眼神中飘逸，总是在关键时刻清楚洞悉你的不坚定，配合我颠沛流离，思绪中清醒，明白你陪着我聪明。我想说的没说的话，有时我怀疑呢，只是我傻瓜。但如果真的爱不会算计，爱是不嫉妒不张狂不求自己，
我管你的回应永不止息。你知道我真的爱你，没人能比你。眼神里肯定，总是在关键时刻清楚东西。证明我是你唯一。Como ocurrió con otros clásicos chinos, el I Ching ejerció una profunda influencia en todo el este de Asia. En 1557, el filósofo neoconfuciano coreano Yi Huan produjo uno de los estudios sobre el I Ching más influyente de la primera modernidad, en el que se defendía que el espíritu debía entenderse como un principio y no como una fuerza material. Huan acusó a la escuela neoconfuciana dominante de haber malinterpretado a Tzu Chi, y su crítica ejerció una notable influencia no solo en Corea, sino también en Japón. Sin embargo, aparte de esta importante contribución intelectual, el I Ching no desempeñó un papel central en el desarrollo general del confucianismo coreano. Ya en el siglo XIX, su estudio quedó integrado en el movimiento reformista Shilhak. En el Japón medieval, la enseñanza esotérica del I Ching fueron difundidas durante el periodo Kamakura por el maestro Zen Rinzai Kokai Shiren y por el pensador sintoísta Yoshida Kanetomo. Posteriormente, durante el periodo Edo, el estudio del I Ching adquirió una relevancia extraordinaria, ya que se publicaron más de 1000 obras sobre el tema escritas por más de 400 autores. La mayoría de estos textos eran estudios filológicos rigurosos orientados a reconstruir antiguos usos y comentarios con fines prácticos, aunque una minoría considerable se centró en la numerología, el simbolismo y la adivinación. Durante esta misma época se reimprimieron en Japón más de 150 ediciones de comentarios chinos antiguos, incluidos varios textos que ya se habían perdido en China. A comienzos del periodo Edo, autores como Ito Jinsai, Kumazawa Banzan y Nakae Toyu llegaron a considerar el I Ching el más importante de los clásicos confucianos. Numerosos intelectuales intentaron incluso emplearlo como marco conceptual para explicar la ciencia occidental en términos japoneses. Entre ellos destacó Shizuki Tadao, quien trató de integrar las leyes del movimiento de Newton y el principio copernicano dentro de una cosmología inspirada en el I Ching. Este tipo de interpretación sería retomado más tarde en China por el político de la dinastía Qin, Zhang Zhidong. En Europa, el filósofo que hemos comentado antes, Gottfried Wilhelm... ¿Sé hablar alemán o no sé hablar alemán? A ver, rebobinamos.
Gottfried Wilhelm Leibniz, madre mía, qué desastre, Leibniz, que mantenía correspondencia con misioneros jesuitas en China, escribió en 1703 el primer comentario europeo sobre el I Ching. Leibniz sostenía que el texto confirmaba tanto la universalidad del sistema binario como la existencia de Dios, pues interpretaba que las líneas discontinuas, que sería el cero o la nada, podían transformarse en líneas continuas, el uno o la unidad, sin intervención divina. Esta lectura fue posteriormente criticada por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que seguramente lo conocéis mejor todos por Hegel y no por el nombre completo, quien calificó tanto el sistema binario como la escritura china de forma vacía, incapaces de expresar pensamiento articulado con la claridad del alfabeto occidental. Ahí un poco racista el amigo Hegel. En el marco de este debate, los hexagramas del I Ching y la escritura china llegaron a fundirse en el imaginario filosófico europeo en una única representación de la alteridad oriental, dando lugar a discusiones sobre la universalidad del pensamiento y la naturaleza de la comunicación. La interpretación binaria de Leibniz desempeñó un papel importante en el desarrollo de su proyección de característica universalis, característica universalis, que sería el lenguaje universal, el cual influiría posteriormente a la lógica booleana y de manera indirecta a la formulación de la lógica de predicado de Gottlob Frege a finales del siglo XIX. En el siglo XX, Jacques Derrida identificaría el argumento de Hegel como logocéntrico, aunque aceptando sin cuestionarlo plenamente el supuesto de que la lengua china carecía de capacidad para expresar conceptos filosóficos abstractos. En fin, no vamos a comentar sobre ese tema. La influencia del I Ching se extendió también en la cultura popular occidental del siglo XX, especialmente durante la contracultura de los años 60. Inspiró a figuras como Philip K. Dick, John Cage, Jorge Luis Borges, Terence McKenna y Hermann Hesse, que también seguramente os suene, por lo menos a mí que hablo alemán, pues sí. Asimismo, parece citado o aludido en diversas obras musicales. Johnny Mitchell hace referencia al hexagrama de 6 yang en Amelia. El grupo country Joe and the Fish lo menciona en Not So Sweet Martha Lorraine, y su influencia fue directa en canciones como Chapter 24 de Pink Floyd o While My Guitar Gently Weeps de The Beatles. El periodo contemporáneo ha traído consigo un renovado rigor crítico en los estudios sobre el I Ching. Li Jinqi dedicó varias décadas a desarrollar una nueva interpretación del texto, publicada póstumamente en 1978. Otros investigadores modernos han propuesto enfoques innovadores para su análisis. Por ejemplo, especialistas en ciencia de datos como Alex Liu han intentado modelar el I Ching mediante marcos analíticos contemporáneos y métodos de variables latentes con el fin de lograr representaciones más sistemáticas de su estructura. Además, los descubrimientos arqueológicos recientes han permitido comprender con mayor precisión cómo se utilizaba el texto antes de la dinastía Qin. El I Ching ha sido traducido a numerosas lenguas occidentales. La primera traducción completa a una lengua europea fue una versión latina realizada en la década de 1730 por el jesuita francés Jean-Baptiste Regis y sus colaboradores, además, publicada en Alemania en la década de 1830. No obstante, la traducción occidental más influyente fue la realizada al alemán por Richard, no me hace gracia que ponga Richard, pero bueno, Richard Wilhelm en 1923 y vertida al inglés por Cary Baynes en 1950. Aunque el texto ya había sido traducido al inglés en el siglo XIX por Thomas McClatchy y James Legge y al francés por Paul-Louis Philastre y Charles de Harlay, fue la versión de Wilhelm la que convirtió el I Ching en una obra de referencia para el público occidental, especialmente, como hemos mencionado antes, durante la contracultura de la década de 1960. Más tarde, la traducción de Richard Root en 1996 incorporó muchos de los avances arqueológicos y filosóficos del siglo XX, ofreciendo una versión más cercana a la comprensión académica contemporánea del texto.
Y bueno, aquí llegamos al final del programa. Espero que os haya gustado. ¿Os ha parecido interesante? ¿Usaríais el I Ching para predecir vuestro futuro? A mí me parece que es muy interesante cómo un libro puede ser tan importante a lo largo de tantos siglos de historia, porque no es solo en los últimos años, no, es que lo hemos mencionado, tiene su origen hace 3000 años. Así que nada, imaginaros cómo podía ser qué nivel de influencia tenía que tener para poder traspasar fronteras y ser referente incluso en otras culturas. Yo de momento me despido. Os dejo escuchando a ver, voy a pronunciarlo bien, Jolene Tsai, con su canción Prague, como Praga, Prague Square. Y nada, nos volvemos a escuchar el miércoles que viene. Que tengáis buena semana. ¡Chao! 镜叶上透着光，彩绘的玻璃窗装饰这个的时代，交谈谁谈，一段一段浏览忧伤。顺着青春发财看见，成为一幅18世纪的油画刷。在旁静静欣赏，在想你的浪漫，在看是否多久都一样。I feel so yeah, so sorry, so 뭔데라 도요, 안 단디노요, 어때만 도요, fortissimo요，到最大都走，修道士说 no， 梦醒来后我一切都没有。我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望，那群白鸽背对着夕阳，那画面太美我不敢看。布拉格的广场无人的走廊，我一个人跳着舞旋转，不远地方你远远着，没有我你真的不习惯。镜叶上透着光，彩绘的玻璃窗装饰这个的时代，交谈谁谈，一段一段浏览忧伤。顺着青春发财看见，成为一幅18世纪的油画刷。在旁静静欣赏，在想你的浪漫，在看是否多久都一样。I feel so yeah, so sorry, so 뭔데라 도요, 안 단디노요, 어때만 도요, fortissimo요，到最大都走，修道士说 no， 梦醒来后我一切都没有。我就站在布拉格黄昏